Hola queridos hermanos, Dios les siga bendiciendo en este día y doy gracias a Dios por poder retomar nuevamente estas clases bíblicas que estamos haciendo ahora los días jueves y poder de algún modo avanzar en estos estudios tan lindos, en este caso de la primera carta del apóstol Juan. Antes de pedirle al Señor la bendición por este estudio que haremos hoy, quería comentarles, hermanos queridos, que si Dios lo permite, el domingo tendremos la reunión presencial en nuestro templo de calle Fur. Por ahora, el gobernador, a través de un decreto que salió anoche, ha permitido que, manteniendo ese cupo de un 30% del espacio que disponemos, se puedan tener, con todos los protocolos por supuesto establecidos, y con el ambiente disponiendo de ventilación suficiente y necesaria, podamos tener todos juntos los que vayamos y que podamos tener esta reunión presencial el próximo domingo. Sigamos orando por este tema porque tal vez esto siga así o tal vez en algún momento tengamos que parar la presencialidad, pero bueno, nosotros descansamos en el Señor, Él es el mismo que nos cuida, que nos da todo y también es el que decide, en definitiva, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a su voluntad, cómo seguirá esto según su voluntad. Así que estemos orando por este tema y si Dios quiere entonces el domingo tendremos la reunión en calle Fur a las 10 horas. Bien, mis hermanos, vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos edifica, porque ella nos instruye, nos corrige, nos permite crecer en justicia. Así que te damos gracias y te pedimos que estos pocos minutos que utilizaremos puedan fortalecer nuestra fe. Sabemos que tu palabra es verdad y ella es justamente el medio por el cual nuestra fe se afirma. Así que te damos gracias, Señor, te pedimos que nos acompañes y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Queridos hermanos, ustedes saben que estamos dando la primera carta del apóstol Juan y estamos en el capítulo 2. Lamentablemente la semana pasada no tuvimos la clase, pero hoy vamos a continuar con algunos versículos del capítulo 2 y mi deseo y mi intención es poder terminar este capítulo 2 tal vez el jueves que viene o a lo sumo el primer jueves de mayo. Y ya después el capítulo 3 comenzaría nuestro querido hermano Luis Gualdassi a tener un par de clases sobre el capítulo 3, que por supuesto también ocupará 2 o 3 clases más después, ¿no es cierto? Así que estemos orando por esto y realmente preparemos y dispongamos nuestros corazones a conocer más de la palabra de Dios. Aunque uno haya leído en la Biblia y haya escuchado mensajes sobre un tema o sobre un libro o sobre, en este caso, sobre una carta escrita por algún apóstol, siempre se rescatan cosas nuevas, siempre hay una luz mayor que se puede recibir a través de la búsqueda del conocimiento del Señor y de su palabra. Así que estemos atentos y realmente que el Señor nos pueda instruir en esta tarde con algo que pueda ser bueno para nuestras almas. Yo quisiera leer el versículo 6 del capítulo 2 y de allí voy a seguir hasta el versículo 11. Dice así, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Bien, es interesante ver cómo el apóstol Juan, y ya lo dijimos, creo en la primera clase de esta carta, de que el apóstol Juan ha sido un hombre que nunca tuvo como, digamos, su misión mostrar grises. Para Juan era o negro o blanco. Siempre hay un contraste en las palabras de Juan y nosotros vemos a través de lo que leemos, ¿no es cierto?, que él presenta, por ejemplo, la luz, pero también presenta las tinieblas. Es decir, él nos muestra, y vamos a ver en esta tarde algo de esta palabra, que las cosas son de un lado o son del otro. No podemos estar en el medio, no podemos, digamos, estar un tiempo pensando de una manera, viviendo de una manera y otro tiempo de otra. Lo que él quiere que nosotros sepamos, y es por supuesto a través de la sabiduría que Dios le dio y la guía del Espíritu Santo para escribir esto, es que entendamos de qué lado estamos, mis hermanos, quiénes somos realmente y que vivamos de acuerdo a eso. Ahora, leyendo este versículo 6, que dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, por supuesto se está refiriendo al Señor Jesucristo. Lo podríamos leer así: el que dice que permanece en el Señor Jesucristo debe andar como Jesús anduvo. Entonces, tenemos que entender esto. La única persona que puede pasar la prueba de obediencia y hacer realidad la plena seguridad es la persona que permanece en Cristo. Acá dice permanece en Él. Porque Cristo es el modelo perfecto para obedecer al Padre. Es realmente el único que ha podido obedecer en plenitud a Dios, y por lo tanto lo que está diciendo acá Juan es que si uno dice que permanece en Dios, es decir, si uno dice ser parte del reino de Dios, de ser un hijo de Dios, de ser de Cristo, debe obedecer, debe vivir como Cristo nos enseñó que se debía vivir, ¿no? Nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, los versículos 4 y 5, donde Jesús mandó así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y los creyentes hermanos reciben vida espiritual del Señor, así como las ramas lo sacan de una vid. Permanecer en Cristo es mantenerse en Él. No se trata de una unión temporal y superficial, sino de una relación permanente y profunda. Nosotros sabemos que si cortamos una rama de cualquier árbol, no podemos decir, bueno, la voy a dejar un tiempo fuera de este árbol, después la vuelvo a injertar, porque esa rama se va a secar si no está unida al árbol que le transmite la vida, que le transmite todo aquello que necesita para poder seguir viviendo. Y así, del mismo modo, dice el Señor Jesucristo que separado de Él nada podemos hacer. Entonces, los creyentes obtienen esa vida espiritual en el Señor Jesucristo, así como las ramas de una vid lo obtienen, ¿no?, de la vid. Y permanecer en Cristo es mantenerse en Él, Y tal permanencia auténtica en el Señor caracteriza a quienes permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Vamos a leer Colosenses capítulo 1,
y veremos allí lo que dice el Señor en este pasaje. Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer allí. Busquemos allí el versículo 23, mis hermanos. Colosenses 1, 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, al cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Podríamos leer un par de versículos antes para entender bien todo lo que está queriendo decir. El 21 de Colosenses 1 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, como dice acá el apóstol Juan, y ratificado por el apóstol Pablo acá en Colosenses, nosotros tenemos que permanecer fundados firmes en la fe, así como una rama permanece ligada, unida al árbol, para que realmente siga fluyendo esa vida que sale, en el caso de un árbol, hacia todas las ramas, y lo mismo nosotros podemos entender que la vida que fluye del Señor Jesús es transmitida a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos permanecer en Él, si es que decimos que realmente le conocemos, ¿no es cierto, mis hermanos? Y permanecer en Él es andar como Él realmente anduvo, ¿no es cierto? Por eso Juan deja bien claro que todo aquel que afirma vivir en Cristo Jesús debe andar como él anduvo. Andar, hermanos, es una metáfora para lo que sería la conducta diaria del creyente, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo mismo ejemplificó y realmente a la perfección este principio durante su ministerio terrenal, ¿no es cierto? Él obedeció la voluntad de su Padre en toda manera. Y él, por ejemplo, nos dice San Juan capítulo 6, que él obedeció la voluntad de su Padre porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué importante es esto, mis hermanos, entender. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de un creyente verdadero, es un creyente que está permaneciendo en el Señor. Realmente a veces uno piensa en aquellos altibajos que todos tenemos. Por supuesto que hay momentos en nuestra vida donde tenemos situaciones en las que aflojamos, muchas veces donde nuestra fe tambalea o se debilita, pero no vamos a perdernos, no vamos a alejarnos del Señor. Tal vez estemos un tiempo así, y no en la comunión perfecta que Dios espera o la comunión íntima que necesitamos todos, así como una rama la necesita de un árbol, unida, ¿no es cierto?, estando permanentemente unida. Pero a la larga, mis hermanos, aquel que realmente pertenece a Cristo va a estar unido, permaneciendo al Señor. Y esto es importante que nosotros lo meditemos, y obviamente nos autoexaminemos, como siempre decimos. Obviamente, la obediencia de los creyentes no será perfecta como fue la de Jesús. Pero sin embargo, hermanos, Él estableció el modelo ideal en que los creyentes deben seguir, ¿no? Y si alguno de alguna forma afirma conocerlo y morar en Él, esto será evidente en la vida de esa persona, ¿no es cierto? Andará en la luz, mis hermanos.
en el reino de la verdad y la santidad, y obedecerá los mandamientos del Señor debido a su apasionado amor por la verdad y por el Señor, ¿no es cierto? Entonces esto debe verse, mis hermanos. Ahora, dice acá el apóstol Juan, siguiendo en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El amor es la marca predominante de un creyente verdadero, mis hermanos. El amor es la marca preeminente y predominante en un creyente verdadero. El amor por Dios es el punto de referencia y el amor por los demás es la síntesis de las relaciones humanas, ¿no? Y nosotros podemos ver que el Nuevo Testamento explica varias veces la supremacía del amor. Por ejemplo, nosotros, si hablamos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo citó 2 versículos del Antiguo Testamento, uno en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, el otro en Levítico 19, versículo 18, como prueba de que amar a Dios y al ser humano es cumplir el mandamiento supremo de la ley. Ustedes recordarán cuando los fariseos se juntaron, y entonces el Señor Jesucristo le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley, no? Mejor dicho, le preguntan al Señor cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y entonces el Señor justamente les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor. Y el segundo es semejante, y que por supuesto lo conocemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, después de estos 2 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Entonces, evidentemente está el Señor destacando acá podríamos decir así, la supremacía, la superioridad del amor, ¿no es cierto?, como un punto de referencia en lo que significa nuestra relación con Dios y la relación con los demás, ¿no es cierto?, con nuestro prójimo. Ni hablar si, por ejemplo, uno va al capítulo 13 de 1 Corintios y hay ese pasaje majestuoso donde el apóstol defiende la superioridad del amor, ¿no es cierto?, sobre los dones espirituales. Esto empieza en el capítulo 12 y sigue en el capítulo 13, ¿no es cierto? Él dice, por ejemplo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y entonces él empieza a decir, así, allí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿no es cierto?, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y después sigue haciendo una descripción de lo que significa tal vez hacer cosas grandes, tal vez destacadas, pero hacerlas sin amor. Acá dice que de nada sirve, dice la palabra de Dios, que no tiene valor. Entonces, él empieza a describir lo que es el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a leerlo ahora, pero ustedes más o menos ya conocen este pasaje y si no, lo pueden leer allí en el libro de 1 Corintios capítulo 13, comenzando incluso con el 12, donde nos habla de los dones espirituales, ¿no? Ahora, el amor de Dios es el máximo deber moral de los creyentes hacia los demás, porque no solo es la señal suprema de la verdadera salvación, sino que también da una seguridad definitiva de esa realidad, mis hermanos. Porque claramente, ¿cómo se manifiesta que conocemos a Dios? Porque le amamos, pero también porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos a nuestro prójimo. Es una evidencia de que realmente le conocemos, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver que Juan le da mucha importancia a los contrastes en esta digamos, en este capítulo. Juan reitera el tema de la luz en oposición a la oscuridad, que ya había presentado en el capítulo 1, recuerdan que ya vimos algo de esto cuando empezamos esta carta, y la luz representa el reino de Cristo y la vida eterna, y la oscuridad representa el reino de Satanás y la muerte eterna.
Nosotros vemos que entonces él siempre está enfatizando estos contrastes. ¿Por qué? Porque no podemos estar de las dos veredas, o estamos de un lado o estamos del otro. Y este pasaje que describe el amor como un mandamiento antiguo, también lo muestra como un mandamiento nuevo, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos, digamos, entender? Porque pareciera que hay un juego de palabras aquí, o que Juan tal vez no tiene muy claro esto. Bueno, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, si uno va al Pentateuco, Dios estableció en términos inconfundibles la ley, ¿no es cierto? Y ahí dice, por ejemplo, en el libro de Levítico, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Lleva la firma de Dios. Y entonces nosotros podemos ver que ya en el Antiguo Testamento el amor era algo inconfundible, que debía prevalecer y debía verse, destacarse en aquellos que amaban a Dios, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, al instruir a los romanos, ¿no es cierto?, con relación al amor fraternal, él cita no solamente el Antiguo Testamento, o sea, la parte del Pentateuco, y también Levítico 19-18. Él dice, por ejemplo, Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense, mis hermanos, porque dice después, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él sigue diciendo en esa carta allí a los romanos, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante. Entonces, Pablo en este caso está recordando a los romanos ese antiguo mandamiento que estaba en el antiguo pacto ya, que el amor debía ser algo que prevaleciera, ¿no? Aún amar a los enemigos, mis hermanos, ¿no? Entonces hay un vínculo inseparable entre el obedecer y amar a Dios y al prójimo, ¿no? Por eso el mismo apóstol Pablo declara que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Y la verdad que lo que trata de hacer Pablo es que aquellos que recibían esas cartas debían amarse unos a otros, como algo que se había establecido desde el principio, ¿no? Qué importante es todo esto. Y el apóstol Juan, volviendo a la carta de Primera Juan, él dice, sin embargo, aquí, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 8 de Primera Juan capítulo 2. Y parece como que se contradice, porque primero dice, no os escribo ningún mandamiento nuevo, y después dice, les escribo un mandamiento nuevo. Pero una mirada más cercana de esto revela claramente que lo que Juan estaba usando como aparente contradicción era para clarificar que el antiguo mandato de amar, que es, como vimos recién, algo que se había establecido desde el principio, no es al mismo tiempo nuevo, y sin embargo es nuevo. Y entonces, digamos, hay como una sensación de que Juan está escribiendo un mandamiento nuevo. Sin embargo, la novedad del mandamiento no se encuentra en las palabras, sino en la ilustración del amor, mis hermanos, descrito en la expresión que él pone, porque dice acá, es verdadero en él. Entonces, el nuevo mandamiento es verdadero en él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque había en la persona del Señor Jesucristo una manifestación diferente del amor de Dios, de la compasión del Señor. La ley, como sabemos, era fría, era distante, pero el Señor Jesucristo, al venir, no solamente
vino, como dice la palabra, a cumplir lo que la ley establecía, sino ir más allá y mostrar a través de su propia compasión, de su propia misericordia, lo que significaba el amor, ¿no es cierto? Y esto muestra que, digamos, ese nuevo mandamiento es una manifestación perfecta del amor en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Es allí donde está la diferencia, donde radica la diferencia, porque se manifiesta la plenitud de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que el Señor ejemplificó realmente esta verdad en el aposento alto pocas horas antes de su muerte, ¿no? Las promesas que hizo esa noche a los discípulos, que iba a prepararles un lugar en el cielo, que su paz estaría con ellos, que les enviaría el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eran reflejos del amor de Dios. Y también manifestado en esa actitud cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, mis hermanos. Entonces había una manifestación nueva del amor de Dios. El amor existió desde el principio y Dios quería que los hombres lo amaran a Él, pero también que los hombres se amaran entre sí, que el hombre amara a su prójimo. Y esto lo estableció desde el principio Dios. Pero cuando viene la persona del Señor Jesucristo hay una manifestación nueva del amor de Dios a través de la obra maravillosa y la vida perfecta del Señor Jesucristo. Entonces, el mandamiento nuevo es una manifestación del amor que ha venido, porque dice acá el versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué verdad maravillosa es esta, ¿no es cierto? Y a pesar de que en este momento la luz coexiste con las tinieblas, la luz de Jesús y el amor divino que Él irradia disipan cada vez más las tinieblas, mis hermanos. Es la única forma que puede resplandecer en medio de este mundo oscuro y de tanta maldad la luz del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, llegamos hasta aquí en esta clase de hoy. Espero que realmente podamos escucharla con atención y sobre todo escuchar la palabra de Dios. Lo más importante son lo que nos dicen estos textos y sobre todo de la forma tan maravillosa que los presenta el apóstol Juan. Recordando siempre esto, mis hermanos, que él trata de poner en nuestros corazones la diferenciación que hay entre un creyente verdadero y aquel que parece ser un cristiano. Nosotros tenemos que encontrar y meditar sobre los contrastes que el apóstol Juan presenta acá. Y como dijimos en esta tarde al principio, el que dice que permanece en Jesús debe andar como Jesús anduvo. Y bueno, Dios mismo nos da las herramientas para que nosotros podamos vivir de esa manera. Bueno, mis hermanos, continuaremos en la próxima semana, si así Dios lo permite, y que el Señor les bendiga en el resto de esta jornada. Bendiciones, amados.